Modesto, económico, confiable, el Toyota Corolla, por lejos, es el carro favorito del pueblo. Desde el año 1966 hasta el año 2021 se habían producido más de 50 millones de unidades. Para el 2025 continúa siendo la generación número 12. Sin embargo, aparece con algunas novedades y esta es una de ellas. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Toyota Corolla edición FX 2025. Vamos a verlo. ¿Qué tiene de especial este FX? Primero es que solo va a ser ofrecido como versión 2025. Para el 2026 ya no va. Las diferencias principales son estéticas, por fuera. Este está construido como todos los Corollas de la generación número 12 sobre la plataforma TNGA-C. Específicamente el FX es una variante de la versión de Corolla SE. Los cambios son principalmente estéticos. ¿De dónde viene el nombre FX? Está rindiendo homenaje al Toyota Corolla FX16 que empezó a ser construido en 1987. Una leyenda. Como sabemos, para el 2025 el Corolla se ofrece como híbrido y no híbrido con el motor tradicional. En el caso del FX solo se ofrece con el motor tradicional, un 4 cilindros naturalmente aspirado 2 litros, ratio de compresión 13:1, 169 caballos, 126 kilovatios a 6.600 revoluciones, 151 libras-pie, 205 Nm de torque a partir de 4.400. La única transmisión disponible es una automática CVT, dice con 10 velocidades. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 13.2 galones, 50 litros. Consumo entre 31 y 39 millas por galón, 13.18, 16.58 kilómetros por litro, 7.59, 6.03 litros por cada 100 kilómetros. Rango aproximado entre 409 y 528 millas, entre 655 y 824 kilómetros. 0-60, 8.3 segundos. Velocidad máxima limitada a 114 millas por hora, 182 kilómetros por hora. Peso 3.150 libras, 1.429 kilos. Ancho total, 70.1 pulgadas, 1,78 m. Altura, 56.5 pulgadas, 1,44 m. Distancia con el piso, 4.7 pulgadas, 12 centímetros. Por el frente encontramos las cámaras de video, sensores, porque este carro trae sistema de cruise control activo. Nada mal teniendo en consideración el valor de este vehículo. Bajando encontramos el capó esculpido, disimulado, hasta llegar a la parrilla, dividido en dos partes, decorado al centro por el emblema Toyota. La parte superior es básicamente un arco que conecta las unidades ópticas en las esquinas. Trae tecnología LED, tecnología de proyección. Me encanta la mirada de la generación 12 del Corolla. Es una mirada agresiva. En la parte baja tenemos la parrilla principal, grande, trapezoidal. Vemos aquí una textura con rombos que se ve y se siente bastante bien. En la parte baja, en esta edición, tenemos estas líneas verticales en el labio que le da un aspecto un poquito más deportivo. En las esquinas, más elaborado, tenemos esta forma en C que encuadra más de esta textura. Continúa el sistema de iluminación en la parte baja y la división de los spoilers delanteros. Más toques deportivos. Una de las diferencias de esta versión FX con las regulares es que es un poquito más bajo. Han conseguido reducir la altura con el piso en 0.6 pulgadas. Eso es un poquito más de 1 centímetro. Su banca posterior, empezando por las puertas. Los materiales, combinación. Tenemos plástico duro en la parte superior, sin embargo son blancos. Bajando, donde apoyamos, tenemos buenos materiales, cojín. El espacio útil acá no es muy útil que digamos, ¿eh? Ahora esta combinación de colores y las costuras hace que elevan un poquito más la presencia. En cuanto a espacio, 2 dedos entre mis rodillas y el asiento delantero, mi cabeza con el techo bien sentado, entró preciso, 1,80 m. Al centro, la consola tiene 2 puertos USB, no veo vence aire acondicionado, el túnel es bajo, así que no quita mucho espacio. Los asientos están bien construidos, buenos materiales, eso es tela. Combinan patrón de diseños, costuras anaranjadas, se ven bien. El colchón no está tan mal, no son los más blandos en los que nos hemos sentado. El apoyabrazo central utilizan el mismo material, no queda paralelo al piso, cae completamente. 2 espacios para vasos y botellas, sistema de iluminación con tecnología LED. El Corolla es lo máximo. Es un carro que no trata de aparentar o de creerse un carro que no es. Es un carro tranquilo, amable, económico. La semana que hemos estado manejando este carro, no llego ni a medio tanque de lo que hemos gastado. No es que lo hemos manejado muchísimo, pero es un carro que definitivamente es muy considerado con el bolsillo de uno. Es un carro que trata de trabajar contigo. Tiene suficiente espacio. Para el 2025 llega con suficiente tecnología como para poder acomodarse a las necesidades de todo el mundo. Es decir, conectividad por Bluetooth o por cable. Teniendo en consideración el tipo de vehículo que es, yo creo que ofrece mucho por el precio. Esta versión FX en particular es simplemente un paquete de apariencia. El sistema de suspensión ha sido ajustado ligeramente. Solo le han cortado un poquito
de recorrido a los amortiguadores, pero eso es todo. Así que no esperes un desempeño mejorado. Los neumáticos y ruedas que están utilizando son un poquito diferentes, 18 pulgadas. En cuestiones de apariencia me parece que hace un gran trabajo, diferenciándose de las versiones regulares del Corolla. De hecho, cuando lo vi por primera vez, cuando me lo entregaron, pensé que era una versión TRD, pero no. Largo total, 182.5 pulgadas, 4.63 metros. Distancia entre ejes, 106.3 pulgadas, 2.7 metros. Por el lado, empezando por sus esquinas, esta unidad trae ruedas de aleación de aluminio especiales de 18 pulgadas, calzando neumáticos 225/40. Sus rotores de freno al frente, ventilados, 10.8 pulgadas, 27 centímetros de diámetro. En el eje posterior, sólidos, 10.2 pulgadas, 26 centímetros de diámetro. En cuanto a su diseño, el techo, en este caso es opaco, negro. Este es un adicional. Vemos que no tiene nada de cromo. El greenhouse está encerrado en este marco negro, incluyendo el pilar B. La línea de carácter empieza desde la parte posterior y atraviesa todo el lado del vehículo hasta llegar a las manijas delanteras. Y luego esta desaparece, dándole un poco más de volumen al guardafango delantero. Este carro es tracción delantera. Bajando un poco más, el captador de luz es sutil. Aquí abajo, el side shield. Este es especial, negro gloss. Los espejos no son muy grandes, han sido bien esculpidos, traen la luz direccional incrustada. No tiene cámara de video, tampoco se pueden plegar, instalados directamente a la puerta. Lo primero que tenemos que destacar, los materiales que están utilizando en los paneles de las puertas. En la parte superior, plásticos, sí, con un poco de colchón. Bajando un poco, tenemos mejores materiales, un poco más de colchón. Ese es el lugar donde apoyas el brazo. Ergonómicamente está bien desarrollado. Lo que hay que señalar es el doble tono. Eso también ayuda a resaltar un poco, elevar un poquito la presencia de la cabina. La integración entre los paneles bien realizada. Ya lo hemos visto en el resto de Corollas que hemos tenido oportunidad de probar. Vente de aire acondicionado grande en la esquina. Pasando al centro encontramos el panel de instrumentos. En este caso es de 7 pulgadas. Digital. Tenemos la información de la temperatura de agua a la izquierda y a la derecha tenemos el nivel de gasolina. Al centro tenemos el tacómetro destacando principalmente. Ahora, ¿podemos controlar la información que tenemos al centro? Sí, eso lo hacemos a través de los controles que tenemos en el aspa izquierda del volante. Tenemos varias opciones. Uno puede controlar el tipo de información que quiere tener al frente. Depende ya de cada uno, ¿no? La prioridad. En esta misma aspa encontramos controles para el sistema de audio, el volumen, comandos de voz. A la derecha tenemos controles para el sistema de cruise control activo y en la parte baja también continúan los controles para el sistema de audio. Las aspas son bastante anchas teniendo en consideración lo que encontramos hoy en día en la industria. Los materiales en el volante están muy buenos, cuero liso, no trae parte baja ni parte superior plana. El ajuste del volante es manual, no trae controles eléctricos. El ajuste se puede hacer telescópico y vertical. Aquí al lado de la columna de dirección tenemos un espacio donde tenemos controles para el sistema de iluminación. Tenemos sistema de iluminación, luces altas automáticas y podemos también controlar el nivel, la intensidad de iluminación dentro de la cabina. A la derecha tenemos el panel de infoentretenimiento, en este caso de 10.5 pulgadas. Ese es el panel que normalmente está disponible en las versiones más elevadas. Esta versión FX lo trae. Y como podemos ver, tenemos controles a través de comandos touch. Sin embargo, han dejado algunos botones físicos para poder controlar la pantalla, por lo menos el volumen y activarla y desactivar. Tenemos los vents sencillos al medio, la unidad que contiene los controles para el sistema de aire acondicionado, una sola zona. Otro poco más abajo tenemos un cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Este es otro de los adicionales que trae esta versión FX. Otro poco más abajo tenemos un switch con el que podemos controlar los modos de manejo. Son 3, normal, sport, eco. El diseño de la pantalla de instrumentos no cambia, simplemente te da una indicación con el modo en que estás, pero no te cambian de color. Bajando otro poco más, tenemos la palanca para controlar la transmisión automática CVT. Esta transmisión ha sido diseñada para que el arranque existan engranajes que ayuden a partir al vehículo. Una vez que el vehículo ya rompió con la inercia y está avanzando, transfiere el esfuerzo a la CVT. Mira, también tenemos un botón aquí para operar el control de tracción. Podemos activarlo o desactivarlo. Un poco más abajo tenemos los espacios para vasos y botellas, freno de emergencia eléctrico, brake hold. Los materiales no están tan mal, han mejorado. Vemos gloss black por ahí. El apoyabrazos central trae el mismo material que habíamos visto en los apoyabrazos en las puertas. Debajo del apoyabrazo encontramos un espacio útil, limitado pero útil, con puertos USB, un toma corriente redondo. Si hablamos sobre los asientos, vamos a ver que el diseño da la ilusión que fuera una butaca de una sola pieza, ¿cierto? El apoyacabezas se puede plegar, así que es simplemente una cuestión estética. Sin embargo, fíjate en los apoyos laterales, gruesos, bastante empinados, tiene bastante colchón, así que la gente va a estar bien cómoda en esos asientos. Se sienten cómodos, ¿eh? Están forrados en tela en esta edición FX. Aquí podemos ver nuevamente la integración de los paneles.
esta vez del lado del copiloto. Los materiales que están utilizando al frente del copiloto mantienen consistentes en cuestiones de materiales y también de colores. La guantera es relativamente amplia. El espejo central trae marco, no está integrado a una cámara de video. El tapasol es pequeño, tiene su propio sistema de iluminación con tecnología LED, espejo. Se puede plegar, no se puede extender, pero sí tiene una extensión adicional. Y el sistema de iluminación dentro de la cabina, sí, trae tecnología LED. Por supuesto, Toyota, así como la mayoría de las marcas japonesas, tienen una reputación de ser carros muy confiables. En el caso de las garantías de este vehículo y de todos los Corollas, están ofreciendo 3 años o 36.000 millas la garantía limitada. Sobre su tren de potencia es un poquito más elevado, 5 años o 60.000 millas. Y el mantenimiento está incluido durante los 2 primeros años o 25.000 millas, lo que ocurra primero. Lo que me ha llamado la atención es que en esta unidad está equipada con un paquete de un poco más de $500 que incorporan el sistema de tráfico cruzado y detección de puntos ciegos. Yo hubiera asumido que venían de serie. No, no es así. En cuanto a aceleración, esperamos no mucho de este carro. Tiene una transmisión CVT continuamente variable. Interesante sistema que le ha puesto, es decir, que durante el arranque, es decir, partiendo de cero, utiliza engranajes y luego, una vez que ya avanzaste y rompiste con la inercia del vehículo, te lleva a la CVT. Vemos una evolución en la tecnología y asumo prestando atención en la opinión del público en general. No todo el mundo está contento o quiere una CVT. Sin embargo, están mejorando a través del tiempo. Esta no es una eCVT, es una CVT tradicional. La eCVT la están utilizando en las versiones híbridas. Este vehículo es exclusivamente con motor a combustión, no trae ningún tipo de electrificación. Hay que darle crédito a Toyota porque muchos fabricantes están abandonando por completo esta tecnología tradicional por la electrificación, ya sea parcial o completa. En este caso no lo han hecho. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena tipo aleta dorsal. En la parte baja del parabrisas tenemos la luz de freno horizontal. Uno de los detalles más característicos en esta versión FX es su alerón que está instalado directamente en la compuerta posterior. El sistema de iluminación no cambia. Trae tecnología LED, está conectado de esquina a esquina. Ahora, los bombillos incandescentes funcionan exclusivamente en las luces ámbar. El nombre Corolla ha sido pintado en negro. En la parte baja encontramos el difusor con líneas verticales aportando más hacia esa deportividad. En la esquina derecha tenemos tubos de escape dobles, redondos. En las esquinas encontramos los reflectores instalados de esta manera. Verticales aportan a darle un poco más de ancho al vehículo. Y por supuesto tenemos una cámara de video en la parte posterior. En cuanto a su espacio de carga, 13.1 pies cúbicos, 371 litros detrás de la segunda bancada de asiento. Están utilizando una alfombra de muy buena calidad debajo del piso. Tenemos espacio útil donde tenemos las herramientas bien alojadas, una rueda de repuesto de tamaño temporal. Sistema de iluminación, sí, pero con un bombillo incandescente. No veo ganchitos. ¿Vale? De noche, la cabina ofrece una cabina bastante bien iluminada. No exagerada, sí, un poco más brillante de lo que esperaba. Ahora, podemos controlar la intensidad aquí al lado izquierdo. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo lo más brillante por ahora. La pantalla de infoentretenimientos la he configurado para que nos dé la información exacta de lo que está pasando ahora mismo en cuanto a consumo, teniendo en consideración que las personas que en su mayoría compran este carro, una de sus prioridades es minimizar el consumo de gasolina. Ahora vamos a cambiarle el modo, vamos a ponerle al modo Sport. Ah, mira, recién me doy cuenta que cambia un poquito. Tiene un fondo ligeramente rojo. Aceleramos a fondo. Y nos da estas marchas simuladas. ¿Y para qué? Bien simuladas, ¿sabes? Porque si no supiera que estamos con una transmisión continuamente variable, pensaría que estamos con una automática. Ahora, no al 100%, ¿no? Porque las transiciones son más sonoras, no se sienten tanto. La iluminación está bastante buena, tenemos luces altas automáticas, eso también es un plus. La visibilidad es excelente en este carro, excelente. Al capó ni lo veo, eso me libera bastante visibilidad al frente, justo al lado del espejo retrovisor. Entre el espejo y el pilar A también nos da bastante visibilidad. Los espejos laterales son lo suficientemente amplios como para minimizar puntos ciegos. El carro se siente pegado a la pista. Sabemos que hemos perdido un par de centímetros en cuanto a la altura. Se siente. En el modo Sport definitivamente te está dejando sentir un poco más la aceleración del vehículo. Toma las curvas bastante bien, teniendo en consideración que estamos hablando de una tracción delantera. Se siente bastante liviano. Carro de un poco menos de 1,5 toneladas. No está tan mal, ¿eh?
Sabemos que los niveles de aceleración no son los más impresionantes, aproximadamente 8 segundos de 0 a 60. Sin embargo, para el tipo de vehículo que es, yo creo que está perfecto. No esperamos mejor desempeño. De hecho, siento mejor desempeño del que esperaba. Y en la autopista se siente un poco el sonido del viento. Viene de los espejos, viene del pilar A. Bueno, estamos yendo 80 millas por hora, o sea que es algo normal. Algo que me gustaría tener en este carro es Heads-Up Display, y entiendo que no lo ofrecen ni como una opción. Y otro de los atributos que le han dado a este carro es su capacidad de frenado. Sí, hace un muy buen trabajo, bastante consistente, y la retroalimentación que nos está dando a través de los pedales es más que suficiente. O sea, no esperes un carro deportivo como tal, es un carro regular, digamos, pero divertido de manejar. Esa creo que es una buena definición para este FX. Es un carro que no solo se ve un poquito más deportivo por fuera, pero en cuestiones de alma, de espíritu, de dinámica, es un poquito más divertido que las versiones regulares de Corolla. Si vale la pena, claro, ¿por qué no? No es la versión más cara y es quizás una de las más divertidas, obviamente sin contar al GR Corolla, ¿no? El hatchback. En conclusión, ¿estás buscando un carro bueno, bonito y barato? Este Corolla es una gran alternativa, teniendo en consideración que hace poco el promedio de precios de venta de vehículos aquí en los Estados Unidos ha superado los $50,000 por primera vez. Este, que se ofrece entre 25 y 30,000, es un precio totalmente razonable para lo que ofrece. Así que ahí lo tuvieron al Toyota Corolla FX 2025. El precio inicial del Corolla aquí en los Estados Unidos arranca en la versión LE, $23,520. Luego está la SE, $24,975, Nightshade Edition, $25,975, FX, $27,845 y finalmente la tope de gama XSE, $28,275. Por supuesto ofrecen una versión híbrida, pero a ese ya le hicimos una prueba, les dejo un link para que la vean. Entre sus competidores directos tenemos al Honda Civic, Mazda 3, Nissan Sentra, Hyundai Elantra. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar. No cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita, es muy importante. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. Por aquí debe estar mi cuaderno. Mi pobre cuaderno lo paro torturando, loco. Aquí está. Siempre es lo mismo. Mis pobres cuadernos sufren. En fin.